Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, del versículo 35 al 41. Dice la palabra del Señor. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y le dijeron, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por este maravilloso texto de su palabra, Señor, que nos anima, que nos exhorta, Señor. Y pedimos, Señor, que en este momento su Santo Espíritu nos guíe, nos enseña, nos dirige, nos ilumine, Señor, nos hace recordar, Señor, nos exhorta, Señor. Y pido, Señor, que me dé sabiduría, que me dé claridad de comunicación, Padre. Y, Señor, que pueda ser eficaz en comunicar lo que usted nos enseña y me ha enseñado, Señor, a través de este texto, Señor. Gracias, Señor. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento en su hogar? Quiero comenzar dando un poquito de trasfondo o repasar este pasaje para que podamos brevemente repasar los eventos que suceden en este pasaje. Este pasaje ocurre en Galilea, después de un día largo, un día arduo, en lo cual Jesús enseñó muchas parábolas a la multitud de personas. Y él estaba físicamente cansado. Y él decide que él y los discípulos han de ir de una vez al otro lado del mar. Y entonces ellos toman un barco y comienzan a cruzar el mar. Una tormenta grande comienza, con tanto poder y con tanto furor, que los discípulos temieron que la barca iba a ser destruido y que ellos iban a morir. En este momento, en estos eventos, Jesús estaba durmiendo, otra vez porque él estaba cansado después de un día tan arduo. Jesús fue despertado por los discípulos, ellos clamaron para socorro, y según el pasaje, Jesús no les respondió, sino simplemente dice el pasaje que reprende el viento y manda a callarse al mar. Y la tormenta termina, cesó. Y Jesús, el mejor maestro que ha existido en la historia, aprovecha el momento para enseñar a los discípulos una lección. Él les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? En otras palabras, ¿por qué tienen miedo? De nuestra perspectiva parece una pregunta extraña con una respuesta obvia. Pero es una pregunta importante. Hermano, hermana, ¿por qué estamos amedrentados? ¿Por qué tenemos miedo? Muchos de nosotros en esta mañana estamos viviendo con miedo. Estamos viviendo en tiempos inusuales. Tenemos el temor de tocar algo afuera y quedar enfermo. Estamos con mucha vigilancia al llegar a la casa después de haber estado afuera, limpiando, lavando las manos con mucho cuidado y usando líquidos para desinfectar las manos. Tenemos miedo de cuando nosotros salimos al trabajo, si estamos todavía trabajando fuera del hogar,
que alguien nos puede pasar la coronavirus, que lo podemos contraer de otra persona. Cuando alguien tiene un poco de tos en el bus o en el metro, tenemos miedo. Tenemos miedo que hemos de perder nuestros trabajos. Tenemos miedo que si nosotros ya no estamos trabajando por un tiempo, que no vamos a poder pagar las cuentas al fin de mes. Tenemos miedo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros parientes y nuestros hijos se pueden enfermar y aún morir. Tenemos miedo de la manera en que la sociedad está revolcada y desconectada en este momento, producto de algo que no podemos ver ni percibir. Tenemos simplemente el temor del desconocido, de no saber con seguridad cuándo esto va a terminar. Algunos dicen 6 semanas, otros dicen 3 meses, algunos dicen 6 meses, otros dicen 18 meses. Hermanos, hermanas, no hemos sido llamados a tener un espíritu de miedo, de temor. Y aunque no estoy diciendo que nosotros deberíamos ser descuidados o negligentes, porque sí hay personas creyentes, porfiados, que son descuidados y negligentes en nuestra conducta, no deberíamos vivir en un temor paralizado. No quiero vivir en temor, hermanos. Y no creo que usted quiera tampoco vivir en temor y con miedo. Estamos en este momento viviendo en una tormenta como nunca hemos visto en nuestras vidas. Y en el medio de esta tormenta, donde hay mucha inseguridad, donde hay mucho por lo cual debemos de tener miedo, la pregunta es, ¿cómo conquistar ese miedo? ¿Cómo conquistar ese temor que de manera natural se levanta porque somos seres humanos? Y eso es una muy buena pregunta, y es la grande pregunta en este pasaje. Y quiero enfocarme en esa pregunta en esta mañana. ¿Cómo es que nosotros, en medio de la tormenta en la cual nosotros nos encontramos en este momento, cómo podemos conquistar ese miedo que es natural? El miedo en el medio de la tormenta. Este pasaje que nosotros hemos leído en el libro de Marcos, capítulo 4, vemos en el versículo 35 que Jesús dijo a los discípulos, después de un día largo y cansativo, que ellos deberían ir al otro lado del mar. Marcos 4, 35. Dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y es interesante que el mandamiento de Cristo a los discípulos, que no fue un mandamiento de parte de Cristo a los discípulos que ellos deberían ir al otro lado del mar, sino fue un mandamiento o un mandato que todos de ellos, incluyendo a Cristo, fuera al otro lado del mar. El primer principio que nosotros tenemos que tener en mente y estar consciente es que Cristo, el Señor, está presente con nosotros. Para poder conquistar el temor, para poder conquistar el miedo que nosotros tenemos de manera natural, hay que recordar, hay que concientizarse, hay que tener en mente que el Señor está presente con nosotros. Sepa que el Señor está presente con usted. Sepa que el Señor está presente con nosotros. Él dijo a los discípulos en el versículo 35, pasemos al otro lado. Cristo iba a acompañar a ellos sabiendo que una tormenta iba a llegar. En otras palabras, Jesús y los discípulos estaban montando en el barco juntos, y en ese mismo barco, mientras ellos cruzaban el mar, es que ellos tenían entonces Cristo físicamente juntos con ellos. Hermano, hermana, si usted ha creído en Cristo, si usted es nacido de nuevo, si usted ha llegado a la fe, si usted es hijo de Dios, sepa que Cristo está presente con nosotros.
deberíamos pensar que este barco, en el libro de Marcos, capítulo 4, ese barco es usted. Y ese mar en el cual el barco se encuentra es su vida. ¿Y quién está en su barco? Cristo. Cristo está en nuestro barco. Cristo está en nuestra vida. Como Cristo estaba junto con los discípulos en ese barco, Cristo está presente en su vida. Repito, hermanos, hermanas, y en esta vida, Cristo está con nosotros. Pastor Jerry, ¿por qué estás enfatizando esto? Es algo tan obvio. La razón es que muchos de nosotros creemos que Cristo estará con nosotros solamente cuando vamos a morir e ir al cielo como creyentes. Pero la realidad de las cosas es que Él está con usted y está conmigo aquí, en ese lugar, allí, en su casa, hoy día y para siempre. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos trasladados de una vida de pecado, perversión, muerte, oscuridad y juicio a una vida llena de salvación, santidad, esperanza, vida eterna y perdón, de lo cual será realizado en su plenitud después de nuestra muerte cuando seamos unidos con Él para la eternidad en el cielo. Pero mis hermanos y mis hermanas, ese evento futuro sí va a suceder en el futuro cuando vamos a estar con el Señor por la eternidad en el cielo. Pero Cristo está con nosotros ahora aquí en la tierra. Él está con usted en su hogar. Él está conmigo aquí. Él está contigo cuando usted va al trabajo. Él está contigo cuando usted está estudiando. Él está contigo cuando usted está caminando por la calle, cuando está en el tren o en el bus. Cristo está con nosotros. Él está presente con nosotros. Él está con nosotros hoy día, en este momento de nuestra vida, y estará con nosotros por el restante de nuestra vida. Habiendo arrepentido y creído en Cristo, al convertirse en cristiano, no es solamente acerca de una realidad en el futuro, sino una realidad en el presente. Tienes la presencia de Jesucristo hoy día. ¿De qué manera Cristo está presente en nuestras vidas hoy día? A través de su Espíritu. Busquen sus Biblias, Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, hermanas, tenemos que entender que mientras vivimos esta vida en la tierra, si somos creyentes en Cristo Jesús, eso significa que no solamente Él va a estar con nosotros en el futuro, sino que está con nosotros a través de la morada de su Espíritu en nosotros, en nuestros gozos, en nuestras victorias, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en nuestros desafíos. Debemos de entender que no estamos solos. Usted está encerrado a lo mejor en su casa solo en estos días, pero no está solo. Cristo está con usted a través de la morada de su Espíritu en usted. Cuando usted está en la calle y está preocupado acerca de tocar las cosas y quedarse enfermo, Cristo está contigo. Cuando tienes miedo de ir al trabajo, si usted trabaja fuera del hogar y que le va a pegar la coronavirus de alguien, Cristo está con usted. Mientras, si usted está con temor que ha de perder su trabajo, Cristo está con usted. Si tienes miedo de que has perdido su trabajo y no vas a poder pagar las cuentas, Cristo está contigo.
Si tienes miedo de que sus padres, sus abuelos, sus parientes, sus hijos se van a enfermar, Cristo está contigo. Si tienes miedo de la forma en que la sociedad está revolcada y desconectada y estás viendo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, Cristo está contigo. Si tienes miedo del desconocido, de no saber cuándo esto ha de terminar, Cristo está contigo. Pero no hemos de sentir la presencia de Cristo si nosotros no estamos presentes con Cristo. Voy a repetir. Pero no hemos de sentir la presencia de Cristo si nosotros no estamos presentes con Cristo. Él se ha hecho presente para nosotros, pero nosotros estamos haciéndonos presentes para con Él. Estamos permaneciendo en Él. Estamos buscando a Él. Estamos meditando sobre Él. Estamos caminando con Él. Estamos hablando a Él. Pregunto, ¿qué ha cambiado en sus vidas en esas últimas 2 semanas en cuanto a su caminar con Cristo? ¿Está leyendo más? ¿Está orando más? ¿Está ayunando? En nuestras vidas tenemos que hacernos presentes con Cristo. Y eso es a través de los medios de gracia que el Señor nos provee para desarrollar pero a lo mejor eres como una persona extraña que vive en su casa, que usted no habla con Él, no tiene contacto con Él, no comunica con Él, no tiene comunión con Él. Pregunto, ¿es Cristo simplemente una persona extraña que vive en su vida? ¿O es alguien que usted tiene una relación, con la cual usted tiene una relación íntima, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, en su vida? Pasamos semanas, meses, aún años sin pensar acerca de Cristo, sin hablar con Él, sin meditar sobre Él, sin adorar a Él, sin servir a Él. Hermanos, hermanas, si no hacemos el esfuerzo de estar presentes, de hacernos presentes con Él, ¿cómo hemos de sentir la presencia de Él en nuestras vidas en medio de las tormentas? Si no tenemos esa relación con Él, si no tenemos esa presencia con Él para que sentimos la presencia de Él en nuestra vida, hermanos, no hemos de sentir paz. Busquen sus Biblias, Filipenses 4, 6 al 7. No hemos de sentir la paz que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una paz que Dios nos ofrece, que sobrepasa todo entendimiento. Y solamente hemos de sentir esa paz si estamos teniendo conexión, si estamos teniendo una relación, si estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu en nuestra vida. Dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Eso es una relación. Eso es buscar la presencia de Dios en la vida de uno para que experimenta esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres paz? Busque la presencia de Cristo en su vida a través de la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Busca la presencia de Cristo. No hemos de sentir paz. No hemos de sentir fortaleza. Busca Efesios capítulo 3.
Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16. Efesios 3, 14 al 16. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vamos a leer de nuevo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, Pablo dice que está doblando rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16, para que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser fortalecidos en este momento? ¿Cuántos de nosotros tenemos motivos de caer desmayados en el piso en este momento? Pero el Señor nos ofrece de las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior, espiritualmente hablando, en nuestro espíritu, por el Espíritu de Él. El Espíritu de Él mora en nosotros. Y es el agente que Dios usa para fortalecer nuestro hombre interior. Para que no caigamos en desánimo. Para que no caigamos en desánimo. Para que no caigamos en desesperación. Él ofrece el fortalecimiento por su poder en nuestro hombre interior a través de su Espíritu, lo cual mora en nosotros. Si queremos que ese Espíritu que mora en nosotros nos fortalezca, tenemos entonces que buscar esa relación con Él. La presencia de Él. Tenemos que hacernos presentes para con Cristo, para que sintamos la presencia de Cristo en nosotros. Si queremos paz, si queremos ser fortalecidos, si queremos ser guiados para tomar decisiones, guiados para actuar en medio de la tormenta, busque Juan 16:13. Tenemos que buscar la presencia de Cristo. Juan 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Leeremos de nuevo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos ha de guiar a toda verdad, a cómo entender lo que está pasando en este mundo, a cómo poder mirar con ojos de fe lo que está pasando en este mundo, para poder tomar decisiones con ojos de fe, en fe y por fe en el medio de esta tormenta. Él nos guiará a través del Espíritu que mora en nosotros. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará. Pero solamente nos puede guiar si estamos buscando su presencia, la presencia de Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, en este día, en el medio de esta tormenta, primero, sepa que Cristo está presente con nosotros. Él está en esta barca con nosotros. Cristo está con nosotros. Pero la pregunta para nosotros, ¿estamos nosotros con Cristo? Sí, Cristo está presente con nosotros, pero ¿estamos presentes con Cristo en este día? Si no estamos presentes con Cristo, no vamos a experimentar paz, no vamos a experimentar su poder, su fortalecimiento, y no vamos a experimentar y vivir su dirección, su guianza.
Volvemos a Marcos capítulo 4. Volvemos a Marcos capítulo 4. Entonces, en este pasaje vemos que los discípulos estaban en la barca con Cristo. Cristo estaba durmiendo. Y entonces llegó la tormenta. Esos discípulos hubieran pensado a lo mejor que al estar con Cristo en la barca, nada malo iba a suceder. Jamás hubiera pensado que una tormenta llegaría. El segundo punto, hermanos, hermanas, es que aunque Cristo está presente con nosotros, las tormentas vienen de todas maneras. Segundo, sepa que aunque Cristo está presente con nosotros, las tormentas vienen de todas maneras. En el versículo 35 vemos que los discípulos fueron con Jesús para cruzar el mar de Galilea, para llegar al otro lado. Y recuerda quiénes eran estos hombres. Algunos de ellos eran pescadores, lo cual significa que eran hombres que sabían cómo atravesar, cómo cruzar en barco al mar de Galilea. Pero hay algo interesante acerca del mar de Galilea que tenemos que entender. Según comentaristas, la ubicación geográfica del mar es en un valle rodeado por montañas, lo cual significa que el mar era vulnerable a tormentas, a vientos fuertes y repentinas. Y en este caso, una tormenta violenta sí sucedió esa noche. Según el versículo 37, miremos el versículo 37, Marcos 4:37. Según el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. Esa palabra gran es la palabra griega que es megas, lo cual significa sumamente grande en poder e intensidad. Y dice en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas de agua en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Significa que las olas de agua eran tan grandes, producto de los vientos intensos, que el agua estaba entrando y entonces en la barca el agua estaba subiendo. La barca estaba llenándose de agua. Para los que no saben mucho acerca de barcos, cuando un barco se llena de agua, comienza a inundarse. Y entonces, para los pescadores, significa una barca que no tiene ninguna esperanza y que va a terminar en ruina. Y podemos ver la manera en que esto era tan asustante y alarmante para los discípulos, de la manera que en el versículo 38 despertaron a Jesús y prácticamente lo insultaron con su pregunta. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces, tremenda tormenta, olas grandes de agua entrando en la barca llenándose de agua, los discípulos que eran pescadores, algunos quizás tratando de sacar agua de la barca, asustados. Y entonces, ¿qué dicen a Cristo al hecho que él estaba durmiendo? Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es una pregunta fuerte que le hicieron. Pero entonces, la fuerza de la pregunta y la falta de respeto en la pregunta que tuvieron hacia el Señor Jesucristo muestra la intensidad y el miedo que ellos tenían frente a esta tormenta. Hermanos, hermanas,
Mientras nosotros caminamos con Cristo, mientras estamos buscando la presencia de Cristo, mientras tenemos la presencia de Cristo en nuestra vida, esto no significa que no hemos de pasar por tormentas. Esos discípulos estaban físicamente al lado de Cristo. Y ellos estaban en esa barca porque Cristo les había dicho que entraran en la barca y que cruzaran el mar esa noche. Y entonces una tormenta resultó. Hermanos, hermanas, para que podamos conquistar el miedo en la vida cristiana, el miedo en el medio de las tormentas, tenemos que entender que sí, las tormentas han de venir. Han de venir. Es parte de la vida cristiana. Es parte de lo que significa andar y caminar con Cristo. Podemos estar caminando con el Señor de manera diligente. Podemos estar caminando en sus caminos. Y todavía las pruebas y las tribulaciones han de llegar a nuestra vida. Esto es repetido en tantos lugares en la palabra del Señor. Pero el apóstol Pedro nos enseña esto muy claramente cuando él dice en 1 de Pedro 4, 12 al 13. Si quiere lo busca en su Biblia. 1 de Pedro 4, 12 al 13. Él dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No deberíamos estar sorprendidos. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que Pedro, el Señor a través de Pedro está diciendo aquí, es que no deberíamos sorprendernos por el fuego de la prueba que nos ha de llegar, como si es algo extraño. No es algo extraño, porque somos llamados a ser participantes de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, nos enseña lo mismo en Romanos 8, 17. Búsquelo en sus Biblias. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Dice, y si hijos, hablando de nosotros que somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos llamados como hijos de Dios a padecer, a sufrir. Y eso implica entonces pruebas, tormentas, tribulaciones, dificultades, sufrimiento. La semana pasada aprendimos que Dios usa las circunstancias en nuestra vida para bien, y ese bien es para que seamos conformados a la imagen de Cristo, para que seamos madurados, para que seamos moldeados para ser más como Cristo. Las tormentas son usados. Las tormentas son una realidad en nuestra vida. Entonces, hermano, hermana, cuando nos encontramos en el medio de las tormentas, recuerda que Jesucristo está con nosotros, está presente con nosotros. Cuando nos encontramos en medio de tormentas, recordemos que la tormenta no es algo inusual. No deberíamos ser sorprendidos. Y es difícil nosotros entender eso, porque vivimos en una sociedad, porque la sociedad en la cual nosotros vivimos y el tipo de cristianismo que existe hoy en día, trate de huir de la idea de que el cristiano va a sufrir. Vivimos en una sociedad que quiere huir de las cosas que son difíciles, las cosas que son duras, las cosas que no son placenteras, las cosas que requieren perseverancia. Vivimos en una sociedad donde todo es rápido, fácil y sin dolor.
Vivimos en un mundo donde el cristianismo de hoy en día enseña que el propósito de Cristo es para hacer su vida mejor ahora, donde la prosperidad es una señal de fe y de la bendición de Dios. Pero eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico, hermanas. Hermanos, hermanas, tenemos que entender que las tormentas son una parte de nuestras vidas. Tenemos tiempos en los cuales el mar es calmo, tiene paz, tiene tranquilidad. Y tenemos momentos en nuestras vidas donde estamos de manera repentina rodeados de viento, de olas de agua, y que esta agua está tratando de inundar nuestra barca. Y nuestra barca se está llenando con agua y sentimos como si estamos ahogando. Es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida aquí en la tierra. Es parte de ser hijo de Dios. Entonces, cuando usted recibe una prueba médica, un examen que sale positivo o que requiere más exámenes, no se asuste. No tenga miedo. No sea cogido como sorprendido. Cuando pierdes su trabajo en el peor momento posible, no se alarme. No se asuste. Cuando hay violencia en nuestra sociedad, que puede llegar a ser, si esta cosa continúa, no nos sorprendamos. Cuando un ser querido se enferma y aún muera, no nos asustemos, no nos alarmemos. Las tormentas vienen. Las tormentas vienen. Ok, Pastor Jerry, entiendo que las tormentas vienen. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo yo hacer en medio de la tormenta? ¿Qué debo yo hacer en medio de la tormenta? Primero hemos visto que Cristo está con nosotros. Segundo, hemos visto que las tormentas no son una sorpresa, son algo que vienen si estamos con Cristo. Tercero, y para contestar esa pregunta de qué debemos de hacer, cuando las tormentas vienen, acuden a Cristo en fe. Acuden a Cristo en fe. Marcos 4:38. Vemos aquí en el versículo 38 que sí los discípulos acudieron a Jesucristo. Marcos 4:38. Dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 38 de nuevo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos sí, los discípulos sí acudieron a Jesús. Pero ¿de qué manera acudieron a Jesús? Lo criticaron. Dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, ellos sugirieron que Cristo estaba siendo negligente al permitir que ellos sean matados, inundados, que murieran. Y los comentaristas dicen que el griego aquí indica que la manera que ellos hablaron y cómo hablaron a Cristo hubiera sido muy ofensivo a Cristo. Pero hay una pregunta interesante aquí. ¿Estaban ellos esperando que Cristo hiciera algún milagro sobrenatural para salvarlos? O sea, ellos acudieron a Cristo, dijeron a Cristo, Cristo, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? O sea, ¿no le importa que nosotros vamos a morir? La pregunta es, ¿qué esperaron entonces? ¿Qué estaban buscando los discípulos de parte de Cristo cuando ellos acudieron a Cristo? ¿Será que era un milagro sobrenatural como Cristo hizo después? No, no es. No esperaban eso.
porque mira su reacción en el versículo 41, después que Cristo reprendió los vientos y mandó callar al mar. Mire el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, ellos no pretendían o no esperaban que Cristo iba a poder hacer algún tipo de milagro para resolver el asunto. No. ¿Qué estaban esperando ellos? A lo mejor que Cristo cogiera una cubeta y lo llenara y sacara agua como ellos para que la barca no inundara. Entonces, ellos simplemente no entendían en ese momento quién era Cristo. Poniendo todo esto, o sea, viendo el panorama entero aquí ahora, la reacción de los discípulos a la tormenta era ser asustado, aterrorizado, culpar a Cristo por no haber estado para ayudar en ese momento y subestimar a Cristo en cuanto a lo que Él podía hacer para resolver esa tormenta. De donde usted está sentado hoy día, digo físicamente y en todo sentido, en cuanto a salud, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo laboral, lo familiar, usted diría en su corazón, ¿cómo es que ellos podrían ser tan inmaduros al culpar a Cristo así? Pero la verdad de las cosas es que muchos de nosotros hacemos lo mismo. Como los discípulos, muchos de nosotros nos desesperamos en la tormenta. Estamos aterrorizados. Estamos, como se dice, paniqueados. Estamos asustados donde nosotros vamos. No tenemos ningún tipo de gozo en nuestros rostros. Dejamos de leer la Biblia. Dejamos de congregarnos. Dejamos de participar en actividades de la iglesia. Y simplemente quejamos. Muchos de nosotros, como los discípulos, nos asustamos en el medio de la tormenta y olvidamos de Cristo y olvidamos de lo que Cristo ha hecho y puede hacer. Simplemente nos desesperamos. Pero no solamente nos desesperamos, sino también culpamos al Señor. Esos discípulos estaban culpando al Señor a través de su pregunta. ¿No tengas cuidado que nos perecemos? Nosotros decimos en el medio de la tormenta, Señor, ¿dónde estás? Decimos, Señor, ¿estás durmiendo? Decimos, Señor, ¿no estás viendo lo que está sucediendo? Decimos, Señor, ¿cómo puedes permitir tales cosas en nuestra vida? Decimos, Señor, yo te sirvo y eso es como me pagas. Decimos, Señor, yo merezco mejor que esto. Esto era la actitud de los discípulos. Y tristemente, en el medio de la tormenta, nuestra tendencia como seres humanos y aún como creyentes es que nos desesperamos y al desesperarse culpamos al Señor. Y no solamente culpamos al Señor, subestimamos al Señor en lo que Él puede hacer en medio de la tormenta. En vez de acudir al Señor, acudimos a los amigos para ayuda. En vez de acudir al Señor primero, acudimos a doctores, a médicos, a abogados para ayuda. En vez de acudir al Señor, acudimos a los psicólogos y terapistas para ayuda. En vez de acudir al Señor, buscamos el amigo inconverso para ayuda. En vez de buscar al Señor, buscamos cualquier otra cosa que no sea el Señor. Y nunca buscamos al Señor o lo buscamos como último recurso, por si acaso, porque no creemos al fondo de nuestro corazón que Él tiene una solución o el poder para calmar la tormenta. La verdad de las cosas es que todos nosotros, de alguna forma u otra, estamos en una tormenta en este momento. Todos nosotros estamos sintiendo el caos inesperado producido por este coronavirus. Hace un mes atrás estábamos celebrando el aniversario de nuestra iglesia. 27 años como iglesia.
8 años aquí en Yonkers. Tuvimos unos servicios lindos en la mañana, en la tarde. Un almuerzo exquisito, excelente ese día. Hace un mes atrás estábamos celebrando el hecho que habíamos pagado la hipoteca de esta iglesia y estábamos quemando esa hipoteca en un zafacón al lado. Y habíamos escuchado en este tiempo acerca de la coronavirus y estaba causando caos en China, en Singapur y en Corea. Y en 4 semanas hay 1,000 casos ahora diagnosticados, comprobados en la ciudad de Nueva York. En esta noche una orden de parte del gobernador va a ser vigente, en lo cual cualquier negocio que no es considerado esencial tendrá que estar cerrado. La frontera con México y la frontera con Canadá se está cerrando. Ya personas de Europa no pueden venir para acá. O sea, nuestras fronteras se están cerrando para atrasar el crecimiento de la tasa de infección en este país. A lo mejor algunos de nosotros en este momento tenemos la coronavirus. Otros han perdido su trabajo. Otros han tenido que cambiar sus estudios, donde están estudiando desde la casa en vez de la escuela o la universidad. Todos nosotros hemos sido afectados y estamos siendo afectados y seremos afectados de diferentes formas por medio de esta tormenta que se ha levantado en nuestra sociedad. Y en el medio de esto, tenemos que evitar la desesperación. Tenemos que evitar la falta de fe. Tenemos que evitar esa falta de esperanza de que Dios está en control. En el medio de esto, tenemos que evitar de quejar del Señor y cuestionar al Señor. Y tenemos que buscar el rostro del Señor, buscar la presencia del Señor, a estar presente con el Señor a través de su palabra, la comunión de los santos y también una vida real de oración. Tenemos que evitar de culpar o cuestionar a Cristo y preguntar si Él está durmiendo o si está despierto y si Él le preocupa, si Él le importa lo que está pasando en nuestras vidas. Tenemos que cuidarnos de culpar o cuestionar al Señor. Tenemos que cuidarnos de depender y confiar en otros en vez de Cristo para nuestro socorro y nuestra ayuda, buscándole a Él primero sobre todo. Ok, hermano Jerry, entiendo claramente cómo nosotros no deberíamos responder a la tormenta en nuestra vida. Veo cómo no debería acudir a Cristo en el medio de la tormenta. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Miremos de nuevo nuestro pasaje. Marcos capítulo 4. Y ahora mira cómo Cristo contesta sus palabras. Marcos 4, 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, y me imagino que estaban gritando en ese momento, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Entonces, en ese momento Cristo no les habló. Se paró, resolvió la tormenta en ese momento. Y en el versículo 40 comienza a hablar. Y dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Él les pregunta, ¿cómo es que ellos podrían faltar fe en este momento? ¿Por qué diría Cristo esa cosa? ¿Por qué preguntaría Cristo a los discípulos esa pregunta? Es porque ellos ya habían sido testigos del poder de Cristo. En Marcos capítulo 3, ellos habían visto la manera en que Cristo había sanado públicamente un hombre
con un mano defectuoso en la sinagoga. En Marcos 3:10 al 12, ellos vieron cómo Cristo había sanado a muchos y había libertado o liberados personas endemoniadas. Ellos lo vieron con sus ojos. Ellos habían escuchado sus enseñanzas y vieron las multitudes que estaban escuchando en Marcos capítulo 4. Entonces, la conclusión, la expectativa de Cristo era que basado en eso, ellos deberían haber tenido fe en ese momento. Deberían haber tenido fe en Cristo en ese momento. Ellos deberían haber entendido que Él tenía todo bajo control. De manera especial porque fue Cristo quien los dijo, que los mandó que entraran en la barca con Él y que cruzaran el mar en esa noche. Fue la idea de Cristo. Ellos deberían haber entendido que Él es capaz de tener todo bajo su control, porque Él había echado demonios, había sanado seres humanos. O sea, Él tenía dominio no solamente sobre el mundo espiritual, sino también el mundo físico. Echó demonios espiritual y físico, sanó personas. Ellos deberían haber entendido que Él era capaz de bregar, de resolver una tormenta en el mar. Ellos habían sido testigos de la bondad de Cristo, de la misericordia de Cristo. Si Cristo tuvo misericordia de personas que no conocía humanamente hablando, aún más los discípulos en ese momento debería tener bondad hacia ellos. Pero la tristeza es que ellos no tuvieron fe porque ellos realmente no lo conocían. ¿Por qué digo que ellos realmente no lo conocían? Por la respuesta en el versículo 41. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. La verdad es que ellos no conocían bien todavía quién era Cristo. Entonces, ¿qué significa esto para usted y para mí? ¿Cómo deberíamos responder? ¿Cómo deberíamos confrontar la tormenta y el temor y el miedo que es natural para el ser humano? ¿Cómo deberíamos conquistar, sobrellevar este miedo en el medio de la tormenta? Simplemente poniendo nuestra confianza y fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él se preocupa de nosotros y Él es capaz de guiarnos y dirigirnos y cuidarnos en el medio de la tormenta. Su amigo al final no le importa y ni es capaz para ayudarte en la tormenta. El médico al final no le importa y no es capaz en el medio de su tormenta. El abogado al final no importa, no le preocupa y no es capaz de resolver su tormenta. El terapista, el psicólogo no es capaz y no puede resolver la tormenta. Pero hermanos y hermanas, esta fe y esta confianza que necesitamos tener para acudir al Señor Jesucristo correctamente y para que Él obre en el medio de nuestra tormenta para su gloria, depende y existe en la medida que nosotros conocemos a Cristo. No acerca de Cristo, sino conocer a Cristo. La razón por la cual nosotros nos desesperamos, la razón por la cual nosotros culpamos, la razón por la cual nosotros subestimamos el poder de Cristo y la capacidad de Cristo en el medio de nuestra tormenta es porque no lo conocemos al final. La razón por la cual nosotros
desesperamos, culpamos y subestimamos a Cristo es que aunque Él está presente con nosotros, nosotros no estamos presentes con Él. No leemos su palabra como deberíamos. No oramos como deberíamos. No tenemos comunión con su pueblo como deberíamos. No buscamos sus siervos como deberíamos. Y entonces, al tener esas deficiencias en nuestra vida cristiana, nosotros realmente no conocemos a Cristo. Y al no conocer a Cristo, no lo acudimos de la manera correcta para que Él obre en el medio de la tormenta. Ahora, una aclaratoria. Cristo ha de obrar en la tormenta de diferentes maneras en nuestras vidas. Quizás no es necesariamente que va a quitar la tormenta, sino nos enseña cómo navegar la tormenta y salir al otro lado de la tormenta. No sabemos de qué manera Cristo ha de obrar para resolver la tormenta en nuestra vida, pero sí sabemos que Cristo es bueno y que Cristo nos va a guiar en la manera que Él considera justo y bueno para nosotros. Concluyendo, hermanos, hermanas, tenemos el Cristo resucitado presente en nosotros, en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo. Y mientras nosotros caminamos en este tiempo inseguro en la historia, en lo cual nosotros necesitamos a Cristo y el poder de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, si hay un momento, es ahora. Es ahora, más que nunca, por la inestabilidad y la inseguridad que existe en este momento. Teniendo Cristo en nuestra barca de nuestra vida con nosotros, es que nosotros hemos de poder pasar por la tormenta teniendo paz, teniendo fortaleza y teniendo dirección y guianza por el Espíritu Santo. Quiero terminar compartiendo algo de la vida de John Wesley. Dice, no mucho después de que los primeros misioneros moravos, los moravos eran un grupo de cristianos de Alemania en el siglo XVIII que eran muy evangelísticos. Dice, no mucho después de que los primeros misioneros moravos vinieron de Alemania, Juan Wesley se había ido a las islas del Caribe habla inglesas. Wesley se encontró a bordo de un barco con un grupo de cristianos moravos alemanes el 25 de enero de 1736. Ese día el clima era fuerte. 3 tormentas ya habían golpeado la barca y una cuarta se estaba desarrollando o formando. Wesley escribió en su diario, un libro que él mantenía, tormenta mayor, miedo. Pero los moravos confiaban en Dios de manera tan sencilla y completa que no mostraban ninguna evidencia de miedo. Incluso celebraron un servicio de adoración en el apogeo de la tormenta. En medio de su canto, una ola gigantesca se elevó sobre el costado del barco, dividiendo la vela principal y cubrió el barco. El agua se vertió entre las cubiertas como el agua que fluye sobre las cataratas de Niágara. Como si la gran profundidad ya nos hubiera tragado, escribió Wesley. Los pasajeros ingleses chillaron, gritaron, cuando el barco se tambaleó entre las altas olas. Un Wesley aterrorizado se aferró a su querida vida. Pero los misioneros alemanes no desistieron en su servicio de adoración. Wesley, asombrado por su compostura, por su tranquilidad, luego se dirigió al líder y le preguntó, ¿no tenía miedo? Doy gracias a Dios, no. ¿No tenían miedo sus mujeres y niños? No, respondió el hombre. Nuestras mujeres y niños no tienen miedo de morir.
Wesley quedó tan impresionado por su fe que habló con uno de los principales líderes, Peter Böhler, cuando llegaron a Londres. Wesley escribió en su diario: Peter Böhler, a quien Dios preparó para mí tan pronto como llegué a Londres, afirmó la verdadera fe en Cristo, que siempre tiene dos frutos: dominio sobre el pecado y paz constante producto de un sentir del perdón de Dios. Quedé impresionado y lo vi como el verdadero evangelio. Peter Böhler compartió un pasaje con John Wesley, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fue después de ahí que John Wesley se convirtió, fue nacido de nuevo. Al ver la paz y la tranquilidad que estos hermanos alemanes en esa barca mostraron, adorando a Dios en el medio de la tormenta. Si somos hijos de Dios, si tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, si, como dice Romanos 8:16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hemos de experimentar paz, fuerza y dirección, guianza en el medio de esta tormenta. Mi pregunta para usted que está escuchando en esta mañana: ¿tiene usted esa paz? ¿Tiene usted esa tranquilidad? ¿Tiene usted ese poder, esa fortaleza que solo el Espíritu Santo nos da en el medio de pruebas, de dificultades? ¿Tiene usted esa dirección, esa claridad que solamente el Espíritu Santo nos da? Si no tiene, es porque Cristo no está presente contigo. Cristo no está en la barca de su vida. Pero hoy día Cristo sí puede entrar en la barca de su vida. Lo que usted necesita urgentemente es la presencia de Cristo en su vida. Y solamente hay una manera en que Cristo se monta en su barca. Es al arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo Jesús como su Salvador. Si arrepientes de sus pecados hoy día, sabiendo que por el pecado, la rebeldía contra Dios, somos condenados al infierno, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios, Dios envió su Hijo unigénito, Jesucristo, a la tierra para vivir entre nosotros, para caminar entre nosotros y para morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, para que nosotros por fe en Él pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado. Si crees en Cristo en este día, entonces dice la Biblia, tendrás el perdón de pecados, tendrás vida eterna, serás sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice la Biblia entonces, y podemos entender que Cristo entra en la barca de nuestra vida. Y al tener Cristo en la barca de su vida, esta tormenta temporaria de esta vida, Cristo se va a encargar de ella. Y usted no va a tener miedo. Pero el primer paso es arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, rindiéndose al Señor Jesucristo. Si usted hoy día quisiera tomar ese paso de fe y en arrepentimiento y fe pedir que Cristo entre en su barca, que Cristo te salva, te perdona, te limpia de todo su pecado. Si quieres tener el mismo tipo de paz que esos hermanos alemanes tuvieron en esa barca, si usted quiere ese tipo de paz, necesitas la presencia de Cristo, y solamente Cristo ha de entrar en su vida en arrepentimiento y fe. Le animo en este momento que ore conmigo en su casa. No es la oración que salva, sino la fe que motiva las palabras de oración es lo que salva. Repite conmigo: Padre, soy pecador, soy pecadora, y merezco el infierno, merezco condenación, merezco castigo por mis pecados, por mi rebeldía contra ti, Señor. Y pido, Señor, que en este día, a través de Cristo, que me limpia, que me salva, que me perdona de todos mis pecados,
y que su Santo Espíritu venga a morar dentro de mí y que me guíe y que me fortalezca y que me dé paz en medio de tormentas, Señor. Padre, confío y declaro Cristo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. No son las palabras que salvan, es la fe. La fe es lo que trae salvación a la vida. Y entonces, si usted en arrepentimiento y fe se ha rendido a Cristo, Cristo ha de entrar en su barca y Cristo ha de estar presente contigo y usted ha de buscar la presencia de Cristo en su vida para que en momento de tormenta en esta vida pueda acudir a Cristo por socorro. Que el Señor le bendiga.